Mi nombre es José Jiménez, soy el autor del libro El secreto de Jonás. Hoy me encuentro con Jessica Bojorquez, que ella me estará entrevistando y haciendo algunas preguntas que hasta el momento no sé qué preguntas son, y voy a reaccionar a cada una de ellas. Y ella va a hacer preguntas acerca de preguntas que una persona puede hacer, personas que están a favor del libro, personas que están en contra del libro. Yo soy Jessica Bojorquez, vengo de la misma comunidad de Esteban, crecimos en la ermita, lo conozco desde pequeña. Esteban era el niño perfecto que iba a la iglesia, predicaba y yo decía, no, yo no decía nada, yo me ponía a jugar. Pero terminaba porque pues, estaba en la iglesia. Las preguntas que te voy a hacer pues son preguntas que a mí se me vinieron cuando estaba leyendo el libro. Yo leí las dos versiones en inglés y en español. Y hay otras preguntas que supongo que se preguntan allá en nuestra comunidad, en la iglesia. Hay otras preguntas también que he platicado con ciertas personas acerca del libro y me han preguntado ellos mismos. De Okay. ahí yo extrapolé preguntas, digo, no sé si es la palabra, pero y el tema se va a tratar de la homosexualidad, de la iglesia contra la homosexualidad, de, y de la historia de Jonás, básicamente. Muy bien, muy bien. No sé si vas a agregar algún tema que se me haya olvidado a mí. No, creo que lo dijiste todo y pues estoy listo para tus preguntas. Estoy muy nervioso, muy ansioso. Quería hacer la diferencia entre pedófilo y Ujú. ser gay. Nada más me quería asegurar que una persona que sea pedófilo no se sienta, como decir, apoyado con lo que vamos a hablar, porque hay una gran diferencia entre ser homosexual y ser pedófilo. Pedófilo significa cuando un adulto le gustan los menores, ya sean hembras o varones. Cuando, por ejemplo, a un señor le gusta un muchacho joven, si el muchacho tiene 18 años o menos, se considera pedófilo porque se está aprovechando la inocencia de un niño o de un joven. Nada más queremos hacer notar esa diferencia, ¿verdad? Comunidad, y en la ermita y en las aldeas de ahí hay pedófilos, se sabe. Am, y es diferente a que a un hombre mayor le guste a un muchacho joven que es menor, a que un hombre mayor que es gay tenga una pareja que también es hombre, ¿verdad? Exacto. Porque, porque uno es aprovecharse del joven y aprovecharse de su posición y se aprovecha de eso, pues, y eso es diferente a ser gay. Ser gay es joven con joven, los dos menores, los dos están dándose consentimiento, o mayor de edad con mayor de edad, aunque sí el mayor de edad tenga 40 y 18, pues ahí está bien porque pues ya tiene 18, supuestamente se considera que el cerebro ya se desarrolló lo suficientemente para dar, para consentir que si quiere o no quiere estar en la relación, ¿verdad? Y esto también aplica a hembras, a muchachas jóvenes y a varones. Y también aplica a mujeres mayores que les gustan los jóvenes menores de 18. También eso aplica. En realidad bueno, supongo que hay jóvenes que se sienten orgullosos de que lo hicieron siendo jóvenes, ¿verdad? Y con alguien mayor, pero puede que hayan jóvenes, hombres que, o también con las mujeres, aplica con los dos. Sí, También hay muchos jóvenes que pues, o sea, son inocentes y caen en eso, ¿verdad? En las exacto. manos de las mujeres mayores. No, pero es parte de la cultura también, que de la cultura tiene relación con el machismo, porque yo me recuerdo cuando mi generación era muy normal que eh, patojos de mi edad fueran llevados a la frontera, le decían, ¿verdad? Para aquellos que no saben, era la frontera, habían prostíbulos, y normalmente incluso los padres iban a llevar a los hijos allá para que tuvieran relaciones sexuales, para que los hijos no se les volvieran huecos, ¿verdad? Y quiero decir la palabra porque es como en realidad la gente la dice, ¿verdad?
entonces no voy a tratar de ir como que muy suave en las palabras, no, es como la gente las dice. Llevaban a los petojos a la frontera para que se hicieran hombres, así era como se decía, y pues eso se veía muy normal. No, pues peligroso porque hay enfermedades, ¿verdad? Sí. Ah, y también que ignorante, pues, porque ignorancia, ¿qué te puedo decir? Sí, estoy de acuerdo. Ya, ok, lo siguiente también que iba a decir es de que ah, también es difícil para un pedófilo, porque yo ponerle que no quiero tomar lados en ningún sentido, ¿verdad? Exacto. Porque pedófilo también es una persona humana, también es una persona que tiene sentimientos y para ellos es aún más difícil encontrar apoyo porque para encontrar apoyo y buscar ayuda tienen que confesar que han hecho algo que es obviamente pues asqueroso, ¿entendés? Y es más difícil para ellos también. Pero yo nomás quería aclarar esta diferencia porque pues no queremos que ellos sigan haciendo eso, ¿me entendés? Buscando menores y toda la onda. ¿Crees que vale la pena que este grupo de personas LGBT, que incluye gay, lesbianismo, bisexual y trans, vale la pena que sufran y que estén como viviendo en tristeza, por ejemplo, a cambio de que una comunidad tenga menos crimen? Y eso es, por ejemplo, la religión ayuda a que haya menos crimen, ¿verdad? ¿Tú crees que vale la pena que haya religión con menos crimen y personas gays que son suprimidas? ¿O sentís que sería mejor que la religión básicamente se removiera y en ese sentido de juzgar a los LGBT y que los LGBT vivan una vida más normal? La religión, hasta cierto punto en una comunidad, ayuda a reducir el crimen, lo hace, pero la situación que sucede con la religión es que el crimen empieza a solaparse y empieza a ocultarse. Entonces, independientemente, tal vez el crimen no se da en una manera más expuesta o en una manera donde la gente pueda palparlo o verlo, pero sí se da el crimen. Lo que sucede hoy en día, mayormente en Guatemala, porque hablando de Estados Unidos, yo he visto la situación acá un poco diferente y del único país que puedo hablar pues es de Guatemala, porque es lo que, en mi contexto, lo que yo puedo explicar, ¿verdad? Entonces, y esto puede explicar a diferentes países sí o no. Entonces, con respecto a esta situación, por ejemplo, dentro de las iglesias se da mucha corrupción. He visto también, y me atrevo a decirlo, de que hay personas dentro de la iglesia que son capaces de atentar contra la vida de alguien más. Dentro de la misma iglesia se da el caso también de que la gente roba, lo que es un crimen. Dentro de la misma iglesia también se da casos de que la gente falsifica y que también es un crimen. Ah, por ejemplo, en Guatemala se da mucho el crimen de la licencia, que hay que ir a compramos la licencia y parece como un chiste, pero en realidad luego viene la conclusión y la consecuencia que nos quejamos del gobierno, pero somos parte del crimen también, somos parte de la corrupción, porque estamos falsificando una licencia, y todas esas cosas se dan dentro de la iglesia. La gente se roba las ofrendas, empieza el amor por el dinero y todo ese tipo de cosas, y a veces el crimen no tiene que ser algo exterior, sino que se da también interior, porque las intenciones, pero no podemos como decir, oh, yo deseo, esta persona tiene estas intenciones, porque obviamente no hay pruebas de eso, pero se refleja en el actuar y en cómo la circunstancia de las aldeas avanza. Por ejemplo, yo considero que algo que puede destruir y en realidad disminuir el crimen es la educación, porque considero que una persona educada, una persona que va a la escuela, e incluso todavía corre el riesgo de desviarse, pero es una persona que entiende y comprende aún más, una persona que se vuelve más abierta a las posibilidades de aprender. Para el tiempo que yo estaba en la iglesia, se nos enseñaba que la educación era mala porque nos alejaba de Dios. Um, por lo que a mí ahora lo pienso que es absurdo y lo voy a decir como un argumento de que si la educación es algo
que te aleja de Dios y Dios siendo el hombre más sabio y considerado el Dios, porque obviamente tiene que ser sabio, dueño de la sabiduría. Entonces, ¿cómo es que algo que te da sabiduría, que es la educación, puede ser algo que te aleja de Dios, en al contrario, acercarte a Él, ¿verdad? Entonces, pero en la iglesia se da mucho la manipulación, que también yo considero un crimen porque se da indirectamente y luego viene el abuso de las personas. El abuso, sinceramente, nunca tiene que ser necesariamente un abuso sexual o un abuso físico. El abuso puede ser psicológico y dentro de la iglesia se da mucho el abuso psicológico donde se manipula a las personas, donde las personas tienen miedo a morirse, donde las personas tienen miedo a hablar, tienen miedo a no ofrendar porque se van a volver pobres, pero si al final del día siguen siendo pobres porque en realidad tienen que cambiar su forma de pensar para poder salir de eso, y es algo que podemos hablar más adelante, pero no sé si esto responde a tu pregunta. Pero con respecto a si la religión y la comunidad LGBT debería de existir, yo pienso que son dos cosas que deberían de existir. Considero la religión y la comunidad homosexual deberían, o sea, es algo que existe, pues porque el sexual no es una secta que se pueda decir, mágicamente aparecieron y están siguiendo un pensamiento, porque las sectas siguen un pensamiento. No, la comunidad homosexual es algo que simplemente es algo que muchos de ellos nacieron con eso y muchos de ellos también fueron provocados por alguna relación, o etcétera, etcétera. Entonces no es algo que mayormente sea por decisión, simplemente es porque se es así. Entonces, con respecto a la religión ha existido por mucho tiempo, por años, igual que la homosexualidad. Entonces, Eso te preguntaba también. es exacto. Ah, Ambos han existido por mucho tiempo y la situación acá es si uno de los dos debería existir. No puedo decidir en eso y podría decir que eso es casi imposible. Lo que sí podría decir yo es que tanto como un lado como el otro podrían ser comprensivos el uno al otro. Entiendo a la comunidad LGBT porque se siente herida, porque se siente rechazada. Entiendo el odio que ellos tienen hacia la iglesia, pero no bueno, no, comprendo no que resentimiento. resentimiento que obviamente provoca exteriorizar un odio, pues porque no quieren saber nada de la iglesia. Lo que no comprendo es la religión odiando a alguien que necesita de Dios, porque todos necesitamos de Dios. Si lo vemos desde el ámbito religioso, todos necesitamos de Dios, y eso es lo que se predica en las iglesias día con día, pero prácticamente se les cierra la puerta. Por ejemplo, imaginémonos este escenario. Imaginémonos a una persona, no sé si has tenido la oportunidad de ver a una persona, una drag queen. Imaginémonos a una drag queen caminando en una iglesia de Guatemala. ¿Cómo creerías que serían, si pudiéramos grabar las reacciones de las personas, cómo sería esa escena? Las dos por vez. No, y sabes qué te iba a decir también que es cierto que bueno, en nuestra comunidad yo siento que las personas miran la educación como una forma de hacer dinero y solo lo miran como eso, como una forma para ganar una mejor vida en un futuro, pero en realidad, como vos lo dijiste, la educación no se trata solo de hacer dinero, se trata de desarrollar el cerebro, de ser una persona más abierta, de ser una persona más segura de sí misma. Se trata de, por ejemplo, estás en la escuela, algo te costó, se te hizo difícil, te tardaste 3 días en entenderlo, pero eventualmente lo entendiste. Eso te enseña paciencia, te enseña a aprender básicamente. No, no vas a aprender, bueno, sí vas a aprender, pero también vas a aprender cómo aprender. Exacto, En realidad la educación no es solamente para que tengas un buen trabajo en un futuro, es para que te hagas una persona más como dije, más segura de sí misma y toda la onda, ¿va? Y también tampoco creo yo que significa que te aleja de Dios, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad aquí en Estados Unidos, había muchos grupos cristianos, había grupos musulmanes, habían grupos de todas las religiones que aún se juntaban siendo educados y seguían creyendo en su religión.
habían grupos judíos, esos grupos judíos, ponerle, no estudiaban los sábados, por ejemplo, porque tienen su día sabático. Y pues el punto es que continuaban con su religión y que porque estaban estudiando no se olvidaban de la religión. So, el estudio no tiene nada que ver con que te vas a olvidar de la religión. La siguiente pregunta es, ah, yo he escuchado que hay gente que piensa que una persona que es gay es una persona pervertida. He escuchado que hablan de una persona que es gay como una persona que no tiene sentimientos en una relación como las relaciones normales. No se enamoran, no se pelean, no se dan cariño, no se dan amor. No que piensan que una persona gay solo es una persona pervertida, que solo piensa en sexo, por ejemplo. Am, entonces, la pregunta es que, ¿qué le dijeras a una persona que piensa eso? ¿Qué le dijeras a una persona que piensa que la relación heterosexual y una relación LGBT es diferente? Ok, la verdad que estás viniendo con las mejores preguntas. Me gustan porque yo creo que no se me hubiera ocurrido. Tengo una respuesta, pero no se me hubiera ocurrido. Creo que hay una parte en el libro que describe que Jonás nunca pudo experimentar lo que es apretar o sostener la mano de su novio por el ámbito en que vivían. Y pareciera porque yo creo que la gente está enfocada en el libro, en mi libro ahora más en el ámbito de la religión, y en realidad no, sí es parte del mensaje, pero en realidad el mensaje es parar la discriminación. Pero si te das cuenta es cuando una persona está enamorada, lo que más quieres es sostener la mano de esa persona, poderla abrazar, besar, pero cuando viene con la exacto, pero cuando viene la homosexualidad, es como que, ok, sabemos, pero te tenés que esconder. Lo sabemos, pero como que te tenés que esconder. Y como tú vienes con tus amigos que no entienden, como en el caso de Jonás, cuando iba con sus amigos, él sabía que sus amigos no entendían el tema porque pensaban que Jonás solo estaba pasando una fase que al final es una fase de adolescencia o se le va a ir, él solo está confundido o algo. Entonces, como que un tema a que la amiga de Jonás venga a contarle a él que tiene problemas con su novio se tomaba más serio, a que Jonás venga a su amiga a contarle que tiene problemas con su novio. Es interesante por el morbo, porque, esto está pasando, pero no se tomaba tan en serio como una relación heterosexual. Está comprobado y las estadísticas no mienten. Las mayores violaciones no se han dado por los homosexuales, se han dado por personas que son heterosexuales. ¿Violaciones en qué, violaciones en qué sentido? Por ejemplo, la pedofilia mayormente viene de personas que son heterosexuales, personas que han sido abusadas mayormente por una persona que es heterosexual, que en vez de una persona que es homosexual. Eso se puede buscar en internet y se da cuenta, incluso cuando, por ejemplo, en el caso yo que soy maestro, tenemos que tomar clases para la prevención de child abuse, del abuso de niños, y nos enseñan de que la mayoría de las violaciones o de la pedofilia es raro que venga. Puede venir, claro que sí, de una persona homosexual, pero normalmente viene de una persona heterosexual o una persona que como diríamos en Guatemala, jala para los dos lados, ¿verdad? Entonces, Ajá. pero O una en persona que realidad, pretende ser homosexual, heterosexual, exacto, perdón. Ajá. exacto, Y en porque realidad simplemente son gente enfermas, en mi opinión. exacto, lo que pasa que, y trato de entender a esas personas, porque me estoy desviando un poco de la pregunta, pero trato de entender a esas personas, porque a veces este tipo de personas comete este tipo de cosas porque hasta cierto punto se han privado tanto de aquello que quieren, que llegan a un punto que se trauman, crean un trastorno, y no soy psicólogo, pero eso es lo que tal vez yo logro entender, pero no me crean porque es algo que yo trato de analizar y digo, bueno, pues ¿cómo es que sucede esto? Entonces, bueno, reprimirse a uno mismo nunca es bueno.
sea lo que sea, y no es porque no es solo a una persona que está ocultando ser homosexual, sea lo que sea, reprimirse, reprimir la tristeza, reprimir muchas cosas, reprimir el enojo, no es bueno, porque es como una bomba de tiempo que que va a llegar un momento que explota, y cuando una bomba explota, lo que sucede es que se lleva de paso a lo que hay cerca, y de eso depende Ujú, la magnitud de la explosión. Entonces, con respecto a la pregunta, uh, de que las personas homosexuales son pervertidas, cosas pervertidas. ajá, es un estereotipo de que se considera una porque tiene inclinaciones a algo que es anormal según la sociedad, que es normal, pero si nos damos Una cuenta, pregunta antes que ujú, continúes. sí, Si podrías explicar qué significa estereotipo para las personas que escuchen la entrevista exacto, y no sepan sí. qué significa? Bueno, estereotipo es algo que que se forma como culturalmente, es lo que entiendo yo por estereotipo. Estereotipo es algo que nos creamos una imagen, ya sea de raza, color, sexualidad, ah, ideología, religión, nos creamos una imagen y se crea un concepto de esa persona y lo generalizamos, sin tomar en cuenta que individuos pueden ser diferentes a lo que se considera como algo general. Por ejemplo, un estereotipo es que todas las personas de Guatemala son bajas, algo que no es cierto. Entonces, O eso por es ejemplo que, o por ejemplo que un estereotipo es que todos los gringos tienen dinero, no es cierto, hay gringos pobres. exacto, O que todos exacto. los africanos o todos los las personas negras, africanos americanos sean criminales, también es un Criminales. estereotipo porque en Ese es un México estereotipo. hay gente de color, hay gente morena, negra, africanos americanos que no son criminales, pero está el estereotipo, ¿verdad? Que la gente les tiene miedo y piensan que son criminales. Exacto. Y lo que provoca el estereotipo es de que, por ejemplo, si vamos a las razas y vemos una persona de color, entonces lo que provoca el estereotipo es que yo empiezo a juzgar sin darme el tiempo de conocer a esa persona. Entonces, eso es lo que sucede. El Y el estereotipo estereotipo, en este sentido es de que las personas gay, LGBT son pervertidas. Ese es un pero estereotipo y no es cierto, lo estamos generalizando. Quizás hay unos que son así, pero también hay personas heterosexuales que también son así. Son ex, pervertidos, hay, sean LGBT, sean hombres que les gustan las mujeres, sean mujeres que les gustan los hombres, o sea, pervertido hay en todos lados. exacto, la perversión se da en todos los sexos, en todos los colores y de todas formas, la perversión se da. Ah, y no vamos a ahondar mucho en eso porque en realidad no es el tema, pero el decir que un homosexual es pervertido en realidad es un estereotipo que está muy lejos de la realidad, porque tanto puede ser cierto y se puede aplicar a como ciertas personas, pero en realidad, si nos damos cuenta, también las personas heterosexuales a veces dejan mucho que desear. Entonces, pero no se les juzga tanto porque son heterosexuales y las personas los llaman normales. Entonces, eso es lo que sucede. No, en conclusión, una persona gay o lesbiana o homosexual, lo que sea, también tienen sentimientos, también se enamoran, también se ponen tristes cuando alguien termina con ellos, también les gusta a alguien y empiezan a sentir maripositas en el estómago. Exacto. Ok, so, um, hace unos días yo te pregunté si Jonás continuaría siendo cristiano y continuaría yendo a la iglesia. Y tu respuesta fue que no, que Jonás es gay y para él no hay espacio en la iglesia. So, la pregunta es, ¿mirás vos a Jonás en un futuro pretendiendo ser heterosexual para poder ser aceptado en la iglesia o no? No. Yo no veo a Jonás pretendiendo ser heterosexual. Jonás quedó en una fase que él estaba dispuesto a aceptarse. En realidad, en el libro se le dio un final, pero tenemos una segunda parte del libro de Jonás que va a ser más fuerte que el libro que está ahora. Este libro se ha encontrado muy fuerte para muchas personas. ¿Por qué? Porque las personas estaban acostumbradas
gusta escuchar este tipo de cosas, ser explícito, y en realidad cuando yo narré la historia no fui tan explícito, que pudiera ser más explícito, porque entiendo la falta de madurez del contexto donde se está dando la historia. Yo De no la veo, comunidad, ¿verdad? exacto, yo no veo a Jonás regresando a una iglesia machista, a una iglesia donde el único interés donde la iglesia es mezquina, donde la iglesia no tiene amor por en realidad por quien se está perdiendo, por quien tiene hambre. Yo no veo a Jonás regresando en eso. Yo veo a Jonás yendo por otro punto, pero también cometiendo más errores, porque Jonás tiene muy arraigado lo que es la cultura y la religión. Entonces, o no lo tiene. Entonces, con la cultura sucede lo mismo. Tenemos a la familia, tenemos a nuestros amigos, yo crecí amando a mi gente, yo crecí amando a mi iglesia. Entonces, pero llega un momento en que tienes que decidir, ok, esto me está deteniendo, esto me hace daño, y donde yo quiero llegar, esto no puede estar, porque en realidad no cabe, no cabe. Es como que tengo que mudar de ropa y esto ya no cabe, entonces tengo que dejarlo ir. Y ahí está la parte difícil donde yo veo a Jonás enfrentando. Este libro se tornó un poco bastante enfocado en la religión, pero el objetivo era dar el contexto de dónde Jonás viene, porque para que la audiencia pueda entender, porque por ejemplo en Guatemala obviamente entienden de dónde Jonás viene, ¿verdad? Pero este libro también fue lanzado en inglés, entonces, pero estas personas no entienden. Si yo les digo, oh, esto y esto sin mayor explicación y por qué Jonás está actuando así, no entienden de dónde Jonás viene. Entonces, ya con esta base del primer libro, El secreto de Jonás, las personas que no son de Guatemala pueden entender de dónde Jonás viene y por qué él está actuando así. Porque muchas de las acciones que nosotros tenemos como hispanos, no todos, porque estaría generalizando, pero la mayoría tienen que ver mucho con la religión, por la culpa, y mostramos mucho enojo, mucho celo, porque eso se nos ha predicado todo el tiempo, que tenemos que mostrar celo, tenemos que pelear por nuestra religión, tenemos que mostrar celo, tenemos que mostrarnos airados por Dios, pero Dios no. Una pregunta que yo diría a todos es, ¿ustedes creen que Dios necesita que yo, como persona insignificante, que delante de Dios yo no valgo nada, que Dios necesita que yo le defienda? Dios no necesita que yo lo defienda. Es al contrario. Pero en eso yo no veo a Jonás regresando a un tipo de iglesia. Lo que sí veo es a Jonás provocando una reforma dentro de la iglesia que se necesita. Yeah, ok, tiene sentido. Ah, ok, ¿y pensás que Jonás pensaba que él iba a tener que vivir una vida miserable escondiendo quién él era cuando estaba joven? El personaje de Jonás es bien interesante porque vemos a Jonás que recibe una promesa por parte del pastor diciendo que él va a ser un predicador, que él va a ser muy famoso, que él va a conocer las naciones, que Dios lo va a usar mucho. Ah, el pastor que más tarde lo condena. Entonces es el pastor que cuando él era niño le da una promesa. Entonces, como que es un poco confuso, ¿verdad? Porque entonces, lo que dijo anterior, cuando él era niño, no es cierto, o qué está pasando acá, pero ese no es el Ujú. tema. Pero cuando Jonás ya es un adolescente, este mismo pastor lo condena. Entonces, obviamente Jonás cuando va creciendo, Jonás ve una cierta atracción a los hombres y todo eso, pero creo que Jonás no le presta mucha atención. Sí lo hace, pero como que se culpa a él mismo. No sé si me explico. Yeah. Lo que él está viviendo en la iglesia, entonces él sabe que Satanás lo está perturbando, right? Entonces, pero él empieza a tener esas situaciones desde niño, le atrae, él ve a un hombre y quisiera que fuera su papá o cosas así. Entonces, en realidad él no piensa que es lo que está sucediendo, pero nunca lo expresa. Entonces, cuando él crece, que él tiene un poco más de conocimiento, él siente la atracción por los hombres, pero no lo dice, se enamora de su primer mejor amigo.
En el segundo libro vamos a ver un poco más, porque en el segundo libro vamos a ver a Jonás ya estando en Estados Unidos, pero también vamos a ver flashback donde él está pensando y él regresa. A ver, voy a dar un spoiler, pero hay una parte donde Jonás, en el segundo libro, donde Jonás se enamora muy pequeño de su mejor amigo, que él le pregunta constantemente a su amiguito que si es su mejor amigo. Él necesita escuchar que su amiguito le está diciendo que es su mejor amigo todo el tiempo. Entonces, en ese tiempo que Jonás estaba, también no era muy común tener amigas. Tenías que tener amigos, porque si te juntabas mucho con mujeres, en el tiempo de Jonás también eras homosexual. Entonces, eso era algo que jugaba a favor de Jonás. Entonces, la culpa de Jonás sí viene cuando él está pequeño. Creo que él nunca pensó por la promesa que él escuchó del pastor. Él pensó que algo tenía que pasar, algo tenía que suceder, pero hasta cierto punto Jonás entendía de que el ámbito en que Dios lo iba a usar y la promesa que había establecido para él iba a ser para los homosexuales. Entonces, me gustaría decir una frase acá del secreto del dice, aunque me han rechazado muchas veces, me han dicho que merezco el infierno, también no escuchas a los huecos. He escuchado también que no puedo servirte ni hablar de ti por lo mismo. Me han rechazado, me han cerrado unas puertas en mi cara, pero aún sigo viniendo a ti una y otra vez, porque por alguna razón quiero mencionar. Dios le está hablando, ¿verdad? Sí, él está orando con Dios en este momento. Entonces, él está diciendo a Dios que a pesar del rechazo, a pesar que la gente le dice que no puede hablar con él, él sigue llegando a Dios. Y en realidad yo veo a Jonás como una persona que en realidad ama a Dios. Porque yo no sé si te has enamorado. No, se nota. Cuando yo leí el libro también se notaba que Jonás honestamente quería ser cristiano, honestamente quería alabar a Dios, él honestamente no quería ser gay, él quería ser parte de la iglesia, ¿verdad? Exacto, él piensa que servirle a Dios es ser parte de la iglesia, pero luego le entiende que no necesita la iglesia para poder servir a Dios. Antes de terminar esta pregunta, quiero leer esta otra parte que dice, esto no es lo más horrible, es el sentimiento de hacer un nuevo amigo un día y al otro día ese amigo ya no le habla porque su mamá le prohibió que se relacione con él porque se enteró que la gente dice que es afeminado. Eso es un profundo, porque yo considero que no es únicamente Jonás el único niño que ha tenido que atravesar por eso. Si Jonás estaba pecando, supuestamente, ¿por qué crees que Dios le dio el don de hablar en lenguas sabiendo que él era un pecador? Tal vez me he preguntado, pero no sé. Es una pregunta grande. ¿Por qué creo que Jonás? Expliquemos primero qué es el don de lenguas. El don de lenguas es un don de los dones del Espíritu Santo. El don de lenguas, la primera manifestación se da en el libro de los Hechos, cuando las personas empiezan a hablar un diferente idioma. En la iglesia en Guatemala se conocía el bautismo del Espíritu Santo como señal el hablar en lenguas. Entonces, si no se hablaba en lenguas, no se tenía el bautismo del Espíritu Santo y por lo tanto no se tenía el Espíritu de Dios dentro. Lo que está contrario, se contradice a sí mismo, porque aparte de la salvación es tener el Espíritu Santo, y el hecho de negar que el bautismo del Espíritu Santo no está presente. Jonás empieza esa búsqueda de ser bautizado con el Espíritu Santo, no lo adquiere cuando es niño, se desilusiona porque en ese tiempo Jonás relata que había unas niñas que cantaban cuando él predicaba, cuando terminaba la predicación, y estas niñas él las había escuchado en lenguas.
Jonás llegó a creer que era una repetición de palabras que las personas solamente replicaban. En la escena en que Jonás recibe este don de lenguas, es una escena muy peculiar porque se da una pelea antes, él escucha a la esposa del pastor hablando de él, entonces él como que no tiene un buen sentimiento dentro de él, pero hasta cierto punto como que él siempre está tratando de ser bueno todo el tiempo, pero la gente no lo sabe, él puede exteriorizar muchas cosas, él puede exteriorizar que está enojado, pero en el fondo él está luchando por ser bueno. Y eso se puede notar mucho en el libro. Y él en esa oración está tratando de ser bueno. Él había pedido al Espíritu Santo por mucho tiempo, incluso él estaba leyendo un libro uh, para poder recibir el Espíritu Santo en su contexto, pero él en realidad que quería hablar las lenguas. Cuando Jonás habla las lenguas y lo que se puede relatar en el libro, que no voy a dar spoilers de eso, pero que Jonás siempre se mostró con Dios una persona muy natural, muy auténtica. El libro relata que Jonás va a Dios y le habla a Dios como hablar con un amigo, como estamos hablando nosotros ahorita, sin, como Ujú. diríamos en Guatemala, sin pelos en la lengua. No trata de ser bueno, él No. trata de decir las cosas que ha hecho, él trata de decir, me cae mal me odio a él se muestra auténtico con Dios. Y pienso que eso es algo que influyó mucho. Y que si la palabra y si la profecía que el pastor había dado en ese tiempo es cierta, si eso es cierto, pienso que Dios sabía que había escogido a Jonás porque sabía que era una persona que nunca se iba a quedar callada ante la verdad, sino que siempre iba a expresar la verdad delante de la injusticia. Por eso considero que Jonás recibió el bautismo de las lenguas en ese Yeah. momento. So, lo que puede aprender la comunidad, la iglesia, de esto es de que al leer el libro se van a dar cuenta que pues ser gay en realidad no te excluye de poder ser parte de la iglesia, de poder ser tocado por Dios, de poder recibir un don. So, en realidad deberían de cambiar la actitud, ¿verdad? Que sienten hasta la comunidad LGBT, porque como el ejemplo que se dio en Jonás, no importó la verdad que él fuera gay. Exacto. Um, Vamos a, hacer preguntas de Matías. So, supongo que es lo que más quiere saber la gente allá, ¿va? En la aldea de nosotros. Exacto. So, para las personas que no han leído el libro, bueno, pues lo recomiendo. Y Matías es el hijo del pastor. Um, vamos a hacer preguntas acerca de... So, ¿por qué crees vos que, que Matías prefirió... ¿Crees vos que quizás Matías, cuando él regresó a la iglesia, crees que él en realidad sigue la batalla de no querer ser gay, o crees que él piensa que Dios lo cambió? ¿Crees que vive siguiendo en mentira? O sea, ¿qué opinas de Matías? ¿Qué opinas que pasa por la mente de Matías? Okay. Con respecto a Matías, Matías es un personaje que ha causado mucho revuelo. Algunos, la mayoría lo ha odiado, que no es ese el objetivo. Pienso que Matías es una persona, el personaje de Matías es un personaje que es ambicioso, es narcisista, es una persona que le gusta, que va y le da pleitesía a las personas según lo que ellos tengan. Matías también es una persona rencorosa, que si alguien no está a favor de él o si alguien no concuerda con lo que él dice, entonces Matías se puede tomar en el peor enemigo. Con Jonás es una persona también que que sabe entender los caracteres de persona, y creo que esa relación entre Jonás y Matías duró solamente 4 años por el sentido de que Jonás sabía un poco de cómo lidiar con una persona de ese tipo.
Y que posiblemente en los rasgos psicológicos que Jonás tiene, quizás le gusta ese tipo de persona por su pasado. Ahora con Matías regresando a la iglesia, Matías, su sueño siempre ha sido la admiración de su padre. Creo que todo sueño de todo hijo es tener la admiración, la admiración y la aceptación de sus padres. Y así es como yo veo a Matías teniendo su padre. Es pastor de una iglesia grande, él necesita la aceptación de su padre, él quiere un lugar. Matías nunca pudo llega a ser un hombre ya mayor, nunca pudo desenvolver algo por él mismo. Entonces la iglesia se vuelve como que el camino más fácil para poder ser una persona, ser alguien. Entonces me explico. Entonces todos queremos ser alguien. Por ejemplo, yo quería ser maestro, quería ser un empresario. No sé si tu sueño, porque fuimos a la escuela juntos, era ser una ingeniera, ahora lo sos. Sí, ¿verdad? Ingeniera, ¿verdad? No me equivoco. Ok. Ingeniera. Ajá, entonces no sé si ese era tu sueño cuando estabas pequeña, pero todos tenemos sueños. Entonces, y No, algunos yo quería tienes ser secretaria. secretaria. No, es que fíjate que es un chiste, porque en Guatemala, cuando miras novelas, ¿va? Las mujeres solo son secretarias. No había mujer empresaria, no había mujer doctora. Exacto. La, la, la posición más alta que yo miraba era secretaria y todos me hacían chiste en la ermita porque me decían que yo era la secre, ¿va? Se cree. Y es Y muy como yo interesante. miraba que era el único carácter o papel de mujer, pues eso quería hacer. Pero ya cuando vine a Estados Unidos, pues no hablaba inglés y me empezó a gustar la matemática y así fue como terminé de esto. Es muy interesante porque por lo que decís es lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a responder tu pregunta. Matías, eso es lo que tenía. Matías él había crecido en una familia pastoral y lo único que podía aspirar Matías, si en su entorno no Sí. había algo más que él que podría aspirar. Aunque Matías tenía una fascinación por los carros, que Matías pudiera haber sido algo más que tenga relación con los carros, pero Matías, su entorno le decía que debía ser el sucesor de su papá y eso era lo que él aspiraba. E incluso Matías es una persona como de doble moral. Él regresa a Guatemala por Jonás, pero al final él termina, cuando la relación termina, no funcionan las cosas, Matías termina diciendo que regresa para ayudar a su papá. Entonces, porque su papá ya está mayor y todos los problemas, pero eso no tiene sentido porque su papá nunca lo aceptó, no lo aceptaba y muchas situaciones. Entonces, y el carácter estos personajes se desenvuelven un poco más hasta el punto que el papá le empieza a tomar en cuenta. Entonces, Matías siempre sigue luchando por dejar de ser homosexual. Entonces, No, y otra cosa también, yo también quería decir que, porque pues también es humano, también lo que se explica de él en el libro, si hay cosas que sean negativas del personaje de él, pues hay que tomar en cuenta que él también era joven, era menos sabio, menos maduro, y pues todos hemos pasado por momentos así, y yo recuerdo haber estado mal en el pasado, recuerdo haber actuado de cierta forma que era incorrecta hacia otras personas, por ejemplo, ¿va? Aunque yo soy perfecta, ¿no? Compadre. Ok, ya, no, eso es muy interesante porque en realidad Matías también es una víctima del sistema. Matías Sí. no es, en esta historia Matías obviamente es el antagonista de la historia, como diríamos allá. Yo me recuerdo que cuando queríamos hablar del antagonista de la novela siempre decíamos quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Ajá. Entonces, prácticamente Matías es el malo de la historia, pero Matías es víctima del sistema también. Matías es víctima del tipo de paternidad que está recibiendo con respecto a su papá. Entonces, todas estas en que Matías es, cómo se desarrolla. El problema aquí está y son cosas. La primera es que Matías es víctima del sistema. Matías es una víctima, no solo Jonás, porque Jonás también tenía sus cosas malas. Matías decide ir por el área de ser pastor y todo eso. Lo que
sea que Matías decida, ¿verdad? Entonces, Matías sigue siendo una víctima. El problema acá es pasar de ser la víctima a ser protagonista de la historia, olvidarse de que empiezan a surgir nuevas víctimas y que esas víctimas también se correlacionan con lo que es. Entonces, porque no lo sabemos y lo sabremos hasta el segundo libro, entonces, porque no quiero lanzar spoilers, pero en el libro... Y usas un testimonio falso, o sea, mentís, como el ejemplo que dices del pastor que llegó a Chiquimula en la historia de Jonás. Llegó un Exacto. pastor que decía que había sido gay, que Dios lo sacó de eso, pero Exacto. en realidad se sospechaba de que él seguía, ¿verdad? Exacto, sí, podrían haber tres cosas. Ok, utilizo mi testimonio para ayudar a otros, pretendo no ser quien dicen que fui, o miento acerca de mi testimonio. O sea, De que vos dices que todos pensaban que era pecado hablar del pastor, y pues yo nada más quería decir que yo no sabía eso. Puede que haya gente que no pensaba así, puede que había mucha gente que pensaba que era pecado del pastor, pero hablar del pastor o hablar de la iglesia o yo qué sé. Yo creo que a vos te habían dicho que era pecado hacer mucho más cosas que lo que me dijeron a mí. Porque vos pues, dijiste que era pecado botar la Biblia por accidente en el libro, exacto. ¿verdad? A mí nunca me dijeron eso, pero, pero de plano porque nunca boté la Biblia, porque nunca la agarraba quizás. La situación, Jessica, es que te veniste bastante joven para Estados Unidos. Sí, yo Ah, me vine joven y no, y también tu familia era mucho más ingresada a la iglesia que la mía. La exacto, mía, mi familia, mi papá no tanto, mi papá era más como, él cree en Dios, él ha leído la Biblia como 3 veces, sabe la Biblia, supongo que se considera cristiano, pero ah, él, yo creo que no le pone nombre, él simplemente cree en Dios, ama a Dios, pero él nunca yo creo que él nunca se ha sentido que él necesita de la iglesia para amar a Dios, para servirle a Dios o para orarle a Dios. y es que Y así yo pienso que debería eso es ser. bueno, Ujú. porque él se alejó de lo tóxico de que hay en la iglesia o que ha habido en la iglesia y simplemente se ha enfocado en vivir, en trabajar y en creer en Dios y ora y toda la onda y le sabe de la Biblia, pero nunca le gustó meterse en eso de las políticas de la iglesia, porque es un trabajo, la verdad, estar en la iglesia es un trabajo, es un drama, hay que lidiar con gente y toda la onda, ¿no? Exacto. So, pues sí, la cosa es de que yo me vine joven y mi familia no estaba tan insertada en la iglesia que fue hasta más después, cuando yo ya tenía como unos 14 años, parece que mi mamá empezó a ir a la iglesia y se volvió bien más dedicada a la iglesia. Y ahí fue donde ya me empezaban a regañar de que no escuchaba música, de que no sé qué. Tanto lo que mencionas que no se podía hablar del pastor, lo que se menciona en el libro. Ah, y eso es algo que todavía está alrededor. Por ejemplo, yo les dije a mis amigos, yo cuando publiqué el libro, yo les dije, si hay algo positivo, envíenmelo. Si hay algo negativo, ahorita no quiero saber porque emocionalmente tengo muchas emociones y no creo que pueda lidiar con un negativo. Ah, pero igual terceras personas me enviaban posts de gente que hacía y que esto y lo otro, y yo les digo, pero ¿cómo sabes que es por mí? Obviamente, pues se sobreentiende, pero uno de los posts pues decía, oh, dura cosa es caer en manos de un vivo, que de un hijo de Dios no se habla, todas esas cosas. Y bíblicamente esas cosas ni siquiera tienen sentido. Entonces, yo te puedo decir con Ujú. certeza que hay muchas personas que ya sea están orando o no están de acuerdo conmigo y desean mi muerte o están orando por mi muerte. Así de cristianas son ellos. Por ejemplo, tengo el caso de una de las amigas que ha sido involucrada por eso y quiero dejarlo en este video por cualquier cosa que pueda suceder. Una de mis amigas, pues prácticamente yo lo considero una amenaza porque eh, decir que es una profecía de Dios y decir, oh,
el tiempo está cerca, Dios te va a cortar, como dicen allá, para decir que te vas a morir o cosas así. Para mí legalmente eso es una amenaza de muerte y son cosas que no se deberían de decir porque Dios no habla de esa manera. Por ejemplo, Jessica, digamos que nosotros dos somos cristianos, nosotros dos vamos a la iglesia, pero nosotros dos tenemos un problema y nos peleamos. Resulta que yo me creo más espiritual que vos, pero vos también te crees más espiritual que yo. Los dos venimos y oramos a Dios al mismo tiempo, pero porque los dos tenemos un problema entre nosotros dos. Yo estoy pidiendo que te pase algo malo a vos, porque como yo me creo tan hijo de Dios, yo quiero que te pase algo malo para satisfacer mi orgullo. Pero como vos también te consideras hija de Dios, vos también estás pidiendo lo mismo. ¿A quién va a complacer Dios? ¿Es Dios tan malo o tan bueno que va a matar a uno de los dos simplemente porque vos y yo tenemos un problema? ¿Será que Dios juega ese tipo de juegos de berrinches que para mí son berrinches de niños, pues, porque que te va a pasar algo malo porque hablaste mal de mí? Entonces, y ese tipo de amenazas, debemos tener mucho cuidado con las cosas que ponemos en Facebook. Son amenazas y legalmente pueden tener consecuencias si a la persona le llega a pasar algo, independientemente si esa persona tuvo que ver o no. Pero yo las veo como amenazas, pues, y deberíamos tener cuidado porque con eso recae sobre la manipulación de la iglesia. La iglesia siempre ha silenciado a las personas con este tipo de terrorismo, le llamo yo, diciendo a las personas que no pueden decir esto porque te vas a morir, porque vas a ser cortado, porque de los hijos de Dios no se habla. Cuidado que el que habla hijo de Dios, porque dura es cosa no caer en manos de Dios. El salmista David decía, un hombre imperfecto que cometió muchísimos errores, más que yo posiblemente, más que yo, decía que prefería que Dios lo juzgara a que lo juzgaran los hombres, porque Dios era misericordioso, pero la gente no tiene misericordia. Y con eso respondo a todas las preguntas. Ok, so, la última nada más. ¿Cuál es la mejor forma de referirnos a una persona que es gay? Si en el libro se dice que decirle hueco, afeminado, marica, todo eso es ofensivo, ¿ah? So, ¿cuál es la mejor forma de referirnos a una persona que sea gay, lesbiana o eso? Una persona que tiene diferentes preferencias sexuales, primero que nada, una persona que tiene diferentes preferencias sexuales no necesita estar hablando con qué persona está teniendo relaciones sexuales, porque una persona Sería heterosexual... bueno que ni siquiera existiera este concepto, ¿va? Que por qué tenemos que tenerle un nombre a ellos. Exacto, ¿por qué tengo que explicar con quién me estoy acostando? Porque las personas heterosexuales no me están explicando o no nos están explicando y diciendo, hoy me acosté con esta persona, hoy lo hice de esta manera, hoy lo hice de la otra manera. Mucho gusto, me llamo Jessica, soy heterosexual y me gustan los hombres. Exacto, es absurdo. Entonces, primero que nada, estas personas no necesitan una etiqueta. Eso es lo primero. Segundo, es que hoy en día hay personas que no saben qué es lo que son, no saben lo que quieren y necesitan ser llamadas de diferentes maneras. En inglés es un poco más fácil porque nosotros usamos el pronombre they and them. En español es un poco más difícil y pues todavía no hay reglas para eso. Pero yo considero que el tema sexual no debería venir en la mesa, en ninguna conversación, al menos que eres mi cuate, eres mi mejor amigo, mi mejor amiga y quieres hablar eso conmigo, pero de lo contrario, yo hablando o ustedes preguntando con quién nos estamos acostando, no, eso es algo que no se debería hablar en la mesa porque eso es de mala educación. Yo creo que las personas homosexuales, si usted considera que alguien es homosexual o lo que sea, yo pienso que lo debería tratar como una persona. Y creo que de eso se trata. Tratarle como una persona ni tampoco tratarle como que es alguien diferente, porque es que se vuelve como muy extraño cuando alguien te está tratando de una forma diferente, porque yo tampoco quiero que me traten de una forma, yo soy una persona normal, entonces yo merezco un trato normal, pues. Sí, ok. Y si alguien, por ejemplo, cuando hablas en tercera persona, por ejemplo, si yo te quiero recomendar este libro y se trata de un muchacho que es gay, ¿sería así la forma de decirlo entonces? Se trata de un muchacho que
está navegando el ser gay. Ya, cuando estamos hablando del libro, pues estamos hablando de una historia y obviamente entre las categorías del libro entra en que es una persona que es homosexual y esa es la principal idea del libro, de introducir a un homosexual dentro de la iglesia. Esa es la principal idea del libro. Entonces, sí nos podemos dirigir a Jonás como el homosexual que se adentra dentro de la iglesia y que Dios lo usa, Dios hace milagros y está dentro de la iglesia mientras él no admita que es gay, mientras él no admita que es homosexual. Obviamente hay una categoría para este tipo de personas ahora y es la categoría de ser homosexual porque tienen una preferencia diferente. Pero el problema se viene cuando maliciosamente nos referimos a esa persona de esa manera, como lo vemos en El secreto de Jonás. Vemos a una mujer yendo a su trabajo para decir que no lo contraten porque es un hueco. Entonces, ahí hay una mala intención. Entonces, hay muchas palabras que se utilizan para llamar a este tipo de personas, para llamarnos, y ahí hay una mala intención. Entonces, yo creo que una persona que es gay no se molestaría que se le llame que es gay, pero cuando se viene la mala intención es el problema, cuando ya se usa la palabra gay o homosexual para ofender a alguien. No sé si tiene sentido lo que digo. No tiene sentido, pero mi pregunta se viene a que yo sé obviamente cuál es la respuesta. Yo sé que en primer lugar, si se puede evitar el tema, pues evita, ¿va? Como decís vos, no es irrespetuoso, es irrespetuoso estar hablando de esto. Pero en segundo lugar, si en caso querés hablar con alguien, yo sé que la respuesta es el hueco o él es marica o es marimacha. Yo sé que son palabras que nacieron de hablar, de querer como lastimarlos, ¿verdad? Pero ahora ser gay o lesbiana, yo siento que la respuesta correcta, a lo que yo he aprendido también aquí en Estados Unidos, la respuesta correcta es decir que es gay, lesbiana o binary, binary creo que es, y bisexual, ¿no? Que no, son palabras que son supuestamente están hasta en el diccionario, son palabras correctamente creadas, pues no son palabras que surgieron de querer ofender a alguien o de querer maltratar a alguien por ser homosexual. Exacto, es como la palabra heterosexual. Una persona no se va a sentir ofendida por decir heterosexual. Entonces tenemos la palabra homosexual, la palabra gay, lesbiana, y que encontramos diferentes clasificaciones. Yo diría que, bueno, en lo profesional, pues uno aprende a dirigirse a las personas no por pronombres, sino dependiendo del título que tengan. Ah, pero bueno, eso es un caso diferente en Guatemala. En Guatemala yo considero que se le debe mantener el respeto a las personas, al menos que la persona establezca algo diferente. Pero aún no hay leyes en Guatemala que protejan a este tipo de personas, entonces es algo que tal vez con el tiempo vaya a venir. Y volvemos a lo mismo, la mala intención, pero sí, a alguien se le puede considerar gay, homosexual, lesbiana, no binario, hay otra palabra queer. Queer es la persona que obviamente tiene una preferencia sexual diferente y pues puede caer en cualquier clasificación, ¿no? Mencionar de que vamos a tratar de seguir haciendo esto, de tratar de seguir creando conciencia. Te agradezco tu apoyo, Jessica. Yo sé que estás corriendo un gran riesgo a la crítica, exponiéndote a la crítica, apoyándome en esto. Yo pues decidí por mí mismo correr el riesgo y trato de no involucrar a nadie, y de verdad que te agradezco de todo corazón porque sos una de las muchas personas que me ha estado apoyando en eso, y la verdad que estoy muy agradecido porque hay muchas personas que me están apoyando en silencio porque todavía tienen miedo de la iglesia, y también les agradezco, pero yo quisiera que la gente deje de quedarse callada, que hablen, que digan, que se expresen. No, y es que fíjate que yo te apoyo también porque me pongo a pensar, si yo llegara a tener un hijo o una hija que sería gay o lesbiana o no binario, yo no quiero que mi hijo o hija se pasen por una ansiedad, pues que se sientan que no se merecen vivir. No quiero que ellos
se sientan que no pertenecen a la comunidad. Yo quiero que mis hijos en vez se enfoquen en estudiar, en hacer una carrera, se enfoquen en desarrollarse como personas, se enfoquen en ser buenas personas, en tratar bien a los demás. No quiero que estén ahí pensando, ay, yo no me merezco vivir, o sea, ¿para qué distraerse con eso? ¿Entendés? Exacto. O sea, yo siento que todo humano merece eso y por eso pues te apoyo. Yo sé que en nuestra aldea no, esto no ha llegado tanto todavía y como vos me dijiste, ya hay gente que está reaccionando de la forma que pues ya sabíamos que íbamos a reaccionar, que te están poniendo apodos, que dicen que no quieren leer el libro, que van a contaminar y pues esto va a llevar tiempo, obviamente, ¿no? Sí, no, no, y vamos a seguir trabajando en eso, estamos de lleno y pues nosotros dos queremos un cambio para la comunidad. Como le dije anteriormente, yo sí quiero apoyar la educación, no estoy enfocado en apoyar ninguna iglesia, porque no, la iglesia tiene demasiado dinero que debería invertirlo en educación. Incluso los pastores, todo el dinero de los diezmos y todo eso deberían invertir en educación en vez de tantos viajes, tantos lujos, tantos carros, deberían invertirlo en educación. Piensen un poquito. Yo sí quiero invertir parte de las ganancias en la educación en Guatemala porque yo experimenté venir en Estados Unidos, no saber del idioma, muy difícil y sabiendo el inglés es algo que nos ayuda. Ahora pues el tiempo nos alargamos bastante en este primer episodio y pues primeramente nuestro tiempo y cómo coincidamos vamos a presentar el siguiente episodio en la siguiente semana y pues esperemos poder tocar más temas que son un poco complicados y podamos tener, estamos pensando en tener más invitados también para que sean más, expertos en el tema más que nosotros, ¿verdad? Entonces, Ajá. No, y otra cosa que también quiero decir es de que yo al estar aquí apoyándote, haciendo la entrevista, yo no estoy contra nadie, no estoy contra la iglesia, no estoy contra los mundanos, yo me fascina de donde soy, me fascina contarle a mis amigos que vengo de una aldea, me fascina contar de la iglesia, me fascina contar de las ferias, de la iglesia católica, sea, me fascina que hay tanto allá, ¿verdad? En la ermita, en el llano, en Concepción. So, no estoy contra nadie. Yo entiendo que las personas de la iglesia quieren agradar a Dios y perfecto, está bien. Lo único que mi meta aquí es simplemente apoyar a, a que ya nadie sea discriminado, ¿verdad? Que todos seamos tratados como seres humanos.